Bienvenidos a Pizarra Digital. El día de hoy estaremos hablando de un tema súper importante, didáctica del siglo XXI. Hoy estoy acompañada de Pedro Cortés. Pedro, cuéntanos, hoy tenemos dos invitadas. ¿Quiénes son? Muy buenos días. Sí, hoy tenemos dos invitadas súper especiales. La primera de ellas, Daniela Ferrari, psicóloga y docente. Y la segunda, María José Alarcón, licenciada en Educación Infantil de la Universidad Subcolombiana de Neiva. Hola María José, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo definiría la didáctica del siglo XXI y qué retos plantea en comparación con la didáctica tradicional? Bueno, muy buenos días. En cuanto a la didáctica del siglo XXI, considero que es un enfoque que pone al estudiante en el centro del proceso educativo, además que reconoce que el aprendizaje debe ser activo, significativo y flexible, a diferencia de la didáctica tradicional, la cual se enfoca en la transmisión unidireccional de los contenidos. La didáctica actual busca que los estudiantes participen, creen y construyan conocimientos de manera mucho más colaborativa. En cuanto a los retos más importantes, tienen que ver con integrar tecnologías digitales de forma mucho más pedagógica, atender a la diversidad de estilos e inteligencia y promover habilidades como el pensamiento crítico, la comunicación y la creatividad. Hola profesora María José. Desde Bogotá, Mónica Joana Cortés nos pregunta: ¿qué características considera usted esenciales en un docente que enseña desde la perspectiva didáctica del siglo XXI? Bajo su experiencia como docente, ¿cómo le podemos responder a esta usuaria desde Bogotá? Bueno, en cuanto al docente del siglo XXI, considero que debe ser flexible, innovador y abierto al cambio. Debe tener la capacidad de adaptarse a las estrategias de los estudiantes, trabajar con las herramientas tecnológicas, digitales, fomentar proyectos fundamentales, colaborativos y diseñar experiencias que conecten con la vida real de cada estudiante. Por otra parte, también considero fundamental que debe ser flexible, que evalúe continuamente su práctica, pero que esté dispuesto a aprender de sus propios estudiantes. La didáctica ha evolucionado. Profe María José, para empezar, ¿qué significa realmente la didáctica del siglo XXI y cómo se diferencia de la enseñanza tradicional que conocemos todos? No es solamente usar tecnología, creo que es cambiar el foco de qué es lo que enseño a cómo es que aprende el estudiante. En cuanto a la didáctica del siglo XXI y la didáctica tradicional, creo que se diferencian en que el docente deja de ser la fuente única de conocimiento y pasa a ser un facilitador o un guía. También se enfatiza en el desarrollo de las habilidades blandas como el pensamiento crítico, la colaboración, la participación. Profe María José, tú mencionas unos cambios en el rol docente. Bajo esas ideas, ¿nos podrías dar un ejemplo de esa nueva metodología que mencionas del siglo XXI y cómo un maestro puede aplicar estas metodologías en su aula de clase? Considero que un buen ejemplo sería el aprendizaje basado en proyectos, en donde el docente es quien crea el reto, pero los estudiantes son quienes investigan, colaboran y crean la solución, siendo estos los protagonistas activos de su propio aprendizaje. Una vez aclarado el tema de didáctica del siglo XXI, ahora abordaremos las inteligencias múltiples de Howard Gardner con la profesora Daniela Ferrari. Primero que todo, profe, ¿qué son las inteligencias múltiples? Y segundo, ¿por qué y cómo cambiaron nuestra manera de ver las inteligencias? Bueno, dando respuesta a tu pregunta, las inteligencias múltiples llegaron a desafiar la idea de que solamente había una única inteligencia y esta era evaluada por el coeficiente intelectual. Gardner denomina en este momento las inteligencias múltiples como este conjunto de capacidades cognitivas que me permiten darle solución a problemas que se me presenten en mi vida cotidiana y a partir de ello me va a generar un producto valioso. Gardner tipifica 8 tipos de inteligencia. Tenemos la lingüística, la razonamiento numérico, la kinestésica, la espacial, la auditiva, también tenemos la intrapersonal, interpersonal y naturalista. Daniela, ¿cómo se relaciona la teoría de las inteligencias múltiples con los enfoques pedagógicos contemporáneos? Las inteligencias múltiples se alinean perfectamente con los enfoques pedagógicos del siglo XXI.
porque reconoce que cada estudiante posee formas diferentes de aprender y de expresar lo que sabe. Este enfoque invita al docente a usar estrategias variadas, como la lingüística, la visual, la musical, la kinestésica, las digitales, entre otras. Esto no solo hace que el aprendizaje sea mucho más inclusivo, sino también más significativo y motivador. Profe Daniela, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, ¿por qué es importante que los docentes reconozcan y trabajen las diferentes inteligencias de Howard Gardner en el aula? Porque cuando un docente reconoce que cada uno de sus alumnos aprende de una forma diferente, esto le va a permitir diseñar actividades que impacten de forma significativa a todo el grupo, lo cual también hará que reduzca la frustración académica y mejore el rendimiento y la participación. Además, trabajar las inteligencias múltiples contribuye a desarrollar habilidades que no siempre se fortalecen en la educación tradicional, como la creatividad, la inteligencia interpersonal o la kinestésica. Ahora vamos a abordar el tema de estrategias pedagógicas y TIC. Teniendo en cuenta su punto de vista y su experiencia como psicóloga y docente, ¿qué herramientas de la tecnología de la información y la comunicación considera usted más efectivas para potenciar las distintas inteligencias múltiples? Bueno, existen muchísimas herramientas, pero algunas muy efectivas son Padlet para la inteligencia visual y espacial, también está Canva para presentaciones creativas, Kahoot y Quizzes para fortalecer la inteligencia lógico-matemática, aplicaciones como Soundtrap o Anchor para la inteligencia auditiva o musical. También se encuentran plataformas colaborativas como Jamboard o Miro para la inteligencia interpersonal. Y lo importante no es la herramienta en sí, sino cómo se integra dentro de una estrategia pedagógica clara. Para los docentes que hasta ahora están iniciando en esta innovación educativa, ¿qué le recomiendas como un primer paso? Para los docentes que apenas están iniciando, les recomendaría empezar por algo pequeño. Considero que no es necesario transformar todo el curso de inmediato. Puede ser una actividad gamificada, puede ser una infografía digital o un mural colaborativo. Lo importante es observar qué funciona y qué es lo que se puede mejorar. Finalmente, pues decirles que la innovación es un proceso gradual, no es un cambio abrupto. Profe Dan, para el cierre quisiera hacerte una última pregunta. ¿Cómo la combinación entre didáctica del siglo XXI, inteligencias múltiples y TIC puede transformar la experiencia de aprendizaje? Esa combinación permite crear experiencias educativas más personalizadas, creativas y motivadoras. Cuando el docente reconoce las inteligencias, integra estrategias activas y usa las TIC de manera significativa, los estudiantes se sienten más valorados y conectados con su aprendizaje. Esto transforma el aula en un espacio dinámico donde se aprende haciendo, reflexionando y colaborando. Un placer, Daniela y María José, muchas gracias por participar el día de hoy en nuestro podcast. Para todos nuestros oyentes, esta es la ruta para la educación que transforma. Pueden encontrar recursos de apoyo y más información en nuestro muro digital Padlet.